Hola, qué gusto que nos acompañen para sumergirnos juntos en un tema clave del mundo profesional. Hoy vamos a explorar a fondo un estándar de competencia muy relevante. Se trata del EC 0249. Quizá el nombre suena así como un poco técnico, ¿verdad? Sí, un poco, sí. Pero créanme, lo que representa es fundamental. Nuestra misión hoy es desentrañar su estructura, entender bien qué lo compone y por qué es tan importante, pues, para cualquiera que esté metido en la consultoría. Así es. Este estándar, que, bueno, el nombre completo es Proporcionar Servicios de Consultoría General, es una referencia crucial en México. Establece un marco común, ¿sabes? Las bases de lo que significa ser competente al ofrecer servicios de consultoría. Da igual un poco la especialidad concreta. Es como el ADN de la buena consultoría general, digamos. Y aquí hay un punto súper interesante que rompe algunos esquemas. A ver. Para obtener la certificación basada en este estándar, no es estrictamente necesario, fíjate, tener un título universitario. Ah, eso es importante. Sí, el foco está puesto en las funciones, en lo que la persona es capaz de hacer, de demostrar. Así que bueno, si la consultoría es un área que interesa o si ya se está trabajando en ella, esto va a interesar mucho. Pues venga, vamos a meternos de lleno. Vamos allá. Perfecto, pues empecemos por sentar las bases. Este estándar no es solo un papel, ¿eh? Tiene un propósito muy definido, servir como el referente oficial para evaluar y, bueno, eventualmente certificar las competencias de quienes se dedican a la consultoría general. Define esas funciones mínimas, las indispensables, que un consultor debe saber ejecutar. Exactamente. Y esas funciones clave, que realmente son el corazón del estándar, se pueden resumir en un proceso lógico como en tres grandes etapas. ¿Vale? Primero, identificar y comprender a fondo la situación o el problema que presenta el cliente, el consultante. Ujú. Segundo, una vez que lo has comprendido, pues desarrollar distintas opciones, caminos, para solucionar esa situación. Claro. Y tercero, presentar de manera clara y, oye, convincente, una propuesta de solución al consultante. Es el ciclo completo, digamos, de una intervención de consultoría bien llevada. Un flujo bastante lógico, la verdad, sí. Ahora, el estándar menciona algo del nivel 5 dentro del Sistema Nacional de Competencias. ¿Qué significa eso en la práctica? O sea, ¿qué nos dice sobre el tipo de trabajo que describe? Esa es una excelente pregunta porque el nivel lo dice todo sobre la complejidad que se espera. Estar en el nivel 5 significa que este estándar describe competencias que hacen falta para llevar a cabo actividades que son complejas, que requieren adaptarse a situaciones variadas, incluso impredecibles. O sea, no es seguir una receta. Para nada, no hablamos solo de seguir pasos rutinarios. Implica tener habilidad para aplicar principios teóricos, técnicas especializadas y a menudo combinarlas de forma creativa. También sugiere la capacidad no solo de hacer el trabajo tú mismo, sino de guiar a otros, de planificar estratégicamente y de asumir una responsabilidad pues considerable por los resultados, tanto los propios como los de un equipo. Entiendo. Es un nivel que denota una autonomía importante y la capacidad de manejar la ambigüedad, la complejidad, que son tan típicas en muchos problemas de consultoría. Vale. Entonces no es un estándar para tareas sencillas, sino para un rol profesional con un grado importante de responsabilidad y autonomía. Para darle un poco más de contexto histórico y práctico, este estándar lo impulsó el Comité del Sector de Consultoría y se aprobó formalmente en 2012. Mm, Un dato clave para quien busque certificarse. El certificado tiene una vigencia de 4 años. Eso implica que hay que estar actualizándose, ¿no? efectivamente, ¿sí? Y también es útil saber que se relaciona con ocupaciones como consultor de análisis organizacional o consultor de sistemas administrativos. Les puede dar una pista. Precisamente, y si lo miras desde una perspectiva económica más amplia, el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el CIAN, lo ubica dentro de los servicios profesionales científicos y técnicos. Vale. Más específicamente en la rama de servicios de consultoría administrativa, científica y técnica. Esto ayuda a entender su lugar en el ecosistema de servicios profesionales y, bueno, su contribución a la economía. Pero más allá de la clasificación, el hecho de tener un estándar busca profesionalizar y dar certidumbre a un sector que a veces pues, puede parecer un poco intangible, ¿verdad? Busca establecer un suelo común de calidad. Entendido.
Esa estandarización debe ser útil tanto para los consultores como para quienes los contratan, claro, al saber qué esperar. Ahora sí, profundicemos en su arquitectura interna. Mencionabas que el perfil del estándar se organiza en 3 grandes bloques, que se llaman elementos. Estos parecen ser la clave para entender qué se evalúa exactamente. ¿Podemos examinarlos uno por uno? Por supuesto. Son la columna vertebral que articula todo el estándar. Los 3 elementos son secuenciales, siguen una lógica. El elemento 1, que tiene el código E8757, se titula Identificar la situación problema planteado. Se enfoca totalmente en la fase inicial, el diagnóstico preciso. Diagnóstico. Vale. Le sigue el elemento 2, con código E8766, llamado Desarrollar opciones de solución a la situación problema planteado. Esta es la fase de análisis profundo y diseño, digamos, creativo de soluciones. Análisis y diseño. Ok. Y cierra el ciclo el elemento 3, código E8777, que es presentar la propuesta de solución. Aquí el foco está en la comunicación efectiva y en formalizar el acuerdo con el consultante. Una estructura clarísima. Diagnosticar, diseñar, proponer. Perfecto. Analicemos entonces el elemento 1, identificar el problema. ¿Qué se espera concretamente que demuestre un consultor en esta fase? Porque es crucial, ¿no? Supongo que va más allá de solo escuchar al cliente. Absolutamente. Esta primera fase es crítica y la evaluación es bastante rigurosa, la verdad. Se fija en varios aspectos. Primero, los desempeños, que se refieren a las acciones que se pueden observar. Aquí, el foco principal está en cómo se conduce la entrevista inicial con las partes involucradas. La entrevista. Sí, pero no es una charla informal, ¿eh? Se espera un proceso estructurado, presentarse adecuadamente, explicar el objetivo, que es recabar información sobre el problema, solicitar activamente datos, evidencias, sean verbales o documentales, registrar meticulosamente las respuestas y, finalmente, pues cerrar la entrevista agradeciendo la participación. Se busca asegurar una recolección de información sistemática y respetuosa. Es decir, se evalúa la habilidad de interactuar profesionalmente para obtener información de calidad. ¿Y qué hay de los resultados tangibles de esta fase? O sea, lo que queda por escrito. Ahí entran los productos. Son los entregables, los documentos que evidencian el trabajo realizado en esta etapa. En lugar de listar cada documento uno por uno, podemos agruparlos por su propósito. Esencialmente, se espera evidencia documental que cubra 3 áreas clave. A ver. Primero, una definición clara y delimitada del problema. Esto incluye no solo describir el problema, sino también su alcance, a quien afecta, y la interpretación inicial del consultor sobre sus posibles causas o características. Es como ponerle nombre y apellidos al asunto. Entiendo. Segundo, una justificación de la metodología utilizada. Aquí se debe documentar cómo se llegó a esa definición del problema, qué métodos se usaron, entrevistas, análisis documental, observación, qué herramientas se aplicaron como guías de entrevista o cuestionarios específicos si se usaron, y cómo se planeó y ejecutó la búsqueda de información, tanto interna como externa. Es la transparencia del proceso. El cómo se hizo. Vale. Y tercero, la evidencia de la recopilación de datos. Si se hicieron visitas de campo, se requiere un reporte con observaciones y hallazgos. Si se aplicaron cuestionarios, deben presentarse junto con su justificación y el manejo de la confidencialidad. Son las pruebas del trabajo de campo, digamos. Entiendo. O sea, no basta con decir, este es el problema, hay que demostrar cómo se llegó a esa conclusión y con qué bases. Ese nivel de documentación desde el inicio parece fundamental para evitar malentendidos o trabajar sobre supuestos erróneos más adelante, ¿no? Exacto, esa es la clave. Obliga a una disciplina metodológica desde el principio y sienta las bases para un entendimiento compartido con el cliente. Además de lo que se hace, los desempeños, y lo que se entrega, los productos, también se evalúan los conocimientos necesarios. Ah, claro. El consultor debe demostrar que comprende conceptos como los distintos tipos de entrevistas y cuándo usar cada una, cómo diseñar cuestionarios efectivos, qué son los indicadores de desempeño y para qué sirven, las diferencias entre fuentes de información primarias y secundarias y los fundamentos de metodologías de investigación de problemas. Tiene sentido. No se puede aplicar un método sin entender la teoría que hay detrás. ¿Y hay algo sobre la forma, sobre cómo se presenta todo esto, la presentación en sí? Sí, y es importante. Se evalúan también actitudes, hábitos y valores. Específicamente en este elemento,
se enfatizan la limpieza y el orden. Limpieza y orden. Sí. Limpieza se refiere a presentar toda la documentación de forma profesional, sin errores, tachaduras, enmendaduras, que dificulten su comprensión. Ya. Y orden implica seguir la secuencia metodológica de manera lógica y coherente, que la documentación sea fácil de seguir y entender. Refleja profesionalismo y claridad mental al final. Muy completo este primer elemento. Queda claro que la base de una buena consultoría, según este estándar, es un diagnóstico riguroso, metódico y bien documentado. Pasemos al elemento 2, desarrollar opciones de solución. ¿Hacia dónde se dirige el foco de la evaluación aquí? Cambia un poco, ¿no? El elemento 2 marca un cambio de enfoque, sí. Si el primero era sobre entender el problema, este es sobre resolverlo. Aquí, la evaluación se centra mucho más en los resultados del análisis y la creatividad aplicada al diseño de soluciones. Los productos clave que se revisan son fundamentalmente dos. Dos principales. 1. Un reporte detallado sobre las afectaciones encontradas. Es decir, un análisis más profundo de cómo el problema identificado impacta concretamente a la organización o a la situación. Debe definir con precisión qué se busca resolver o mejorar. Es pasar del diagnóstico general a las consecuencias específicas. Vale, profundizar en el impacto. Y 2. La solución o las opciones de solución diseñadas. Y esto es crucial. La solución propuesta debe ser coherente con el problema y el análisis previo. Debe describir claramente los beneficios esperados, pero, y esto es muy importante, también las posibles desventajas o riesgos asociados. Ah, mira qué bien. Además, se exige una justificación sólida de por qué se propone esa solución específica y un análisis de las implicaciones de coste versus beneficio. Eso de incluir explícitamente las desventajas me parece muy valioso. Habla de honestidad intelectual y de gestionar expectativas realistas con el cliente, ¿no? Evita eso de vender soluciones mágicas. Totalmente. Es un signo de madurez profesional y de gestión de riesgos. Reconocer las posibles dificultades es parte de una buena planificación. Ahora, fíjate, es interesante. En este elemento no se detallan tanto los desempeños específicos como en el primero. El foco se desplaza hacia la calidad del análisis y la propuesta de valor de la solución. Sin embargo, sí se evalúa una actitud hábito-valor fundamental, la responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿En qué sentido exactamente? Específicamente, se evalúa cómo el consultor maneja los aspectos éticos y contractuales. Se verifica que acepte y firme acuerdos formales relacionados con la ética profesional, la confidencialidad de la información del cliente y el cumplimiento de normativas de privacidad. En esta fase, donde ya se maneja información sensible y se proponen cambios, la dimensión ética y la confidencialidad se vuelven críticas. Por eso se enfatiza aquí. Tiene toda la lógica del mundo. La confianza es la moneda de cambio en la consultoría y eso se construye sobre la ética y la confidencialidad. Muy bien, pues llegamos al elemento 3. Presentar la propuesta de solución. Culmina el ciclo. ¿Cómo se asegura el estándar que esta fase se realice correctamente? El elemento 3 vuelve a combinar la acción directa con la documentación robusta, de forma similar al elemento 1. En cuanto a los desempeños, la evaluación se centra en el acto mismo de presentar la propuesta al consultante. Se observa cómo el consultor articula la solución propuesta, clarifica su alcance preciso, expone de manera equilibrada las ventajas y desventajas, de nuevo la transparencia, Otra vez la transparencia, sí. detalla las responsabilidades de ambas partes, consultor y cliente, explica las etapas de implementación, los entregables clave, los recursos que se necesitarán y, muy importante, cómo maneja las preguntas, dudas o posibles objeciones del consultante y cómo justifica la relación coste-beneficio. Es el momento de la verdad, digamos, comunicacional. Es donde todo el trabajo previo se traduce en una oferta concreta y se busca la aprobación del cliente. Debe requerir habilidades de comunicación importantes, imagino. Sin duda. Y para respaldar esa comunicación, los productos documentales son esenciales y muy detallados. Agrupándolos temáticamente, se espera. La propuesta de trabajo formal. Este es el documento central. Debe incluir desde los antecedentes y el diagnóstico resumido hasta la descripción detallada del proyecto, su alcance, la solución propuesta, un plan de trabajo inicial, los entregables específicos, una evaluación de riesgos, la definición de responsabilidades y, por supuesto, el coste estimado y las condiciones comerciales. Muy completo. Luego, un detalle exhaustivo de la solución. Esto va más allá de la propuesta general. Explica las etapas de implementación, los resultados esperados en cada una, los indicadores que se usarán para medir el éxito, los mecanismos de control y seguimiento y los recursos específicos que necesitarán tanto el consultor como el cliente.
el cómo detallado. Después, el plan de trabajo detallado. Un cronograma con actividades específicas, fechas, responsables asignados, indicadores de avance para cada fase y cómo se monitoreará el progreso. Es la hoja de ruta operativa. La guía paso a paso. Y finalmente, una vez aceptada, el registro formal de los acuerdos. Este documento sella el trato. Debe especificar qué propuesta se autorizó, el alcance final acordado, los resultados comprometidos, los plazos, el coste final y las condiciones de pago. Además de incluir cláusulas importantísimas sobre confidencialidad y propiedad intelectual del trabajo realizado. Vaya nivel de detalle para formalizar el acuerdo. Esto parece clave para evitar problemas futuros y gestionar las expectativas de manera muy clara. Definitivamente. Busca minimizar la ambigüedad y establecer reglas claras para la colaboración. Y al igual que en el primer elemento, en este último también se evalúan las actitudes, hábitos, valores de limpieza, presentar toda la información de forma impecable y orden, asegurar que toda la documentación y la presentación sigan una secuencia lógica y sean fáciles de comprender. Es cerrar el ciclo con profesionalismo. Queda clarísimo el recorrido. Cada elemento construye sobre el anterior y se evalúa una combinación de lo que se hace, lo que se entrega, lo que se sabe y cómo se actúa. Oye, para cerrar esta parte, ¿hay algún detalle práctico sobre cómo se lleva a cabo la evaluación en sí? ¿Cómo es ese proceso? Sí, el estándar es bastante práctico en eso, la verdad. Menciona, por ejemplo, que la evidencia documental, los productos, generalmente se entrega en formato electrónico, y el evaluador dispone de un plazo específico, usualmente 5 días hábiles, para su revisión detallada. Esto es lo que llaman evaluación de gabinete. Vale. ¿Revisión de documentos? Luego, las partes que evalúan el desempeño en vivo, como la entrevista simulada o la presentación de la propuesta, y los conocimientos, pueden realizarse en el entorno laboral real del candidato si es factible, o a través de una simulación bien diseñada. Ah, o sea que puede ser simulado. Sí, en estas simulaciones es común que el evaluador asuma el rol del cliente o del entrevistado para hacerla más realista. También se especifican los recursos o apoyos que se deben facilitar al candidato, como acceso a un ordenador, quizás un proyector si lo requiere para su presentación, ese tipo de cosas. Lo necesario para la prueba. Y se ofrece una estimación del tiempo total que podría llevar la evaluación completa. Se habla de unas 6 horas aproximadamente, divididas entre la revisión documental, que llevaría unas 4 horas, y la evaluación más práctica o de desempeño, unas 2 horas. Excelente. Toda esta información da una visión muy completa no solo del contenido del estándar, sino también de cómo se aplica en la práctica, en la evaluación. Creo que ahora sí tenemos una imagen mucho más nítida y profunda del estándar de competencia EEC 0249. En esencia, lo que hemos visto es que este estándar propone una hoja de ruta muy estructurada para la consultoría general, dividiéndola en esas 3 fases lógicas y fundamentales. Primero, identificar con precisión el problema. El diagnóstico. Exacto. Segundo, desarrollar soluciones viables y bien fundamentadas. El diseño. Y tercero, presentar una propuesta clara y convincente para llegar a un acuerdo. La propuesta final, sí. Y lo más relevante es que dentro de cada una de estas grandes etapas, el estándar define con notable detalle qué se espera del consultor, no solo en términos de las acciones que debe realizar, los desempeños, sino también de los resultados tangibles que debe entregar, los productos, los conocimientos que debe poseer y las actitudes profesionales que debe demostrar. Es un mapa muy completo que busca asegurar una base sólida de calidad y método en la práctica de la consultoría general. Lo fascinante, y a la vez desafiante, es cómo intenta estandarizar un proceso que por naturaleza puede ser increíblemente diverso y adaptarse a contextos muy diferentes, ¿no? Pero lo hace estableciendo un mínimo común denominador de rigor metodológico. Totalmente de acuerdo. Y aquí viene una reflexión importante para quienes nos escuchan. Más allá del objetivo de obtener una certificación, comprender a fondo esta estructura de 3 elementos, diagnóstico, diseño, propuesta, tiene un valor inmenso. Sirve, por ejemplo, para quienes contratan servicios de consultoría, dándoles un marco para saber qué esperar y qué exigir. Claro. Pero también es increíblemente útil para cualquier profesional que busque mejorar su propia capacidad para resolver problemas, ya sea en un rol formal de consultor o dentro de su propia organización. Aplicar esta secuencia lógica puede aportar mucho orden y efectividad. Entender esta estructura es en sí mismo una herramienta poderosa. Sin duda alguna. Esperamos, sinceramente, que esta exploración detallada les haya parecido útil, interesante y, sobre todo, que les haya aportado claridad sobre este estándar.
Si les interesa seguir descubriendo y analizando a fondo otros estándares de competencia o temas clave del mundo profesional, como lo hemos hecho hoy, no duden en suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse nuestros próximos análisis. Y la conversación no termina aquí. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales para compartir sus impresiones o preguntas. Les dejaremos todos los enlaces directos en la descripción. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes hoy. Hasta la próxima. Hasta pronto.